Y ahora tenemos a muchas viajeras. Vean, aquí la palabra en hebreo y luego también en griego tienen ese sentido de lo que estábamos hablando. Hijo, ¿qué es lo que expresa? Pues una relación de parentesco en línea recta con sentido de pertenencia. ¿Se fijan ustedes? Jesús va a poner el ejemplo de eso. No es lo mismo un esclavo a un amigo, va a decir él, ¿verdad? Y mucho menos un amigo a un hijo, ¿verdad? Entonces, porque el hijo pues tiene una característica de permanencia, de pertenencia que no lo tiene, pues hay amigos que pueden tenerlo, pero no llegan a veces a tanto, ¿verdad? Entonces, aquí hijo de Israel, hijo de Babilonia, por ejemplo, en los profetas van a encontrar eso, hijo de Sión en los salmos, hijos de los profetas, es pertenencia, pertenecen a Babilonia, pertenecen a Sión, pertenecen al grupo de profetas. Jesús, hijo del hombre, ¿qué significa? Bueno, en el caso de Jesús, ¿verdad? Que él se va a aplicar esta forma de hablar de Ezequiel. Pero hijo del hombre es un ser humano, ¿verdad? Pertenece a esa raza, pertenencia. Entonces, básicamente, el material que les puse significa, cree el que pertenece. El que no pertenece no cree y por lo tanto tampoco permanece. Ese es el juego que va a tener ese documento que les mandé. ¿Verdad? Cree el que pertenece y el que pertenece permanece porque se queda ahí porque cree. Entonces va jugando con eso. Bueno, entonces la posesión de una cualidad, hijo de la paz, hijo de la luz, bueno, esas son características, ese es como atributos, ¿verdad? Personas que se dedican, ¿verdad? Por ejemplo, los hijos de la patria, ¿verdad? O los padres de la patria. ¿Nosotros tenemos padres o hijos o hermanas? Ay, pero esos padres de la patria dan pena, por Dios, mejor ni los mencionemos. Sí, mejor arruinamos todo. No, va muy bonito esto. Es para que hagan ustedes, para que hagan conciencia. ¿Qué es lo que tendremos? Padres de las patrias o padrastros, algo así, ¿verdad? Saber qué tenemos. Pero bueno. Pero eso sí pertenecen al grupo de los mafiosos y permanecen. ¿Ah? Y lo más triste es que quieren que les creamos. Exacto, eso es lo peor. Eso es lo peor. No, por eso no está aquí, no está clasificado. Bueno, pero eso nos ilumina para ver por qué no les creemos, ¿verdad? Porque no pertenecemos. Eso está interesante también, porque entonces uno no pertenece a esa forma y uno dice, no, eso no está así. Eso no es así, ¿verdad? Menos mal que tenemos otro punto de vista, porque va, entonces ves que hay gente que sí les cree. Ahí vas a encontrar el punto también que me va a presentar Juan, los que son del mundo. O sea, te das cuenta, porque entonces hay una pertenencia y crees en algo y luego ves otra oferta y tú decís, no, esta no va esta con esta es otra cosa, es otra historia, es otra oferta, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno va como dilucidando el texto y el hilo conductor del que tanto hemos hablado, ¿verdad? Bueno, entonces vemos el Antiguo Testamento. Inicialmente... Solo una interrupción, perdón, solo para referencia, estamos en la 131, para que se ubique eso. Ah, muy bien, 131 para que se ubique eso, sí, en las lejanías. En las lejanas... Nos baja las orejas. Si se llevó su material, no creo. Bueno, pero de repente sí. ¿Qué les iba a decir yo? Sí, no, está re bien porque así le queda grabado ahí, 131. ¿Cuántas páginas tiene ese material, Ana Lu? 200 por ahí, vamos a ver, ahorita 200. Te doy. 200. 201, cabal, ve. ¡Ah, la verdad! Sí. Pero 200.
Pues ¿Cómo estuvo mi ojo? pero fíjense que qué interesante porque ya vamos adentro. Entonces, nos quedan como 60 páginas, vamos adelante y nos quedan que todavía octubre y noviembre, ¿verdad? ¿Cuándo se termina? Creo Sí, que 25 nos de quedan noviembre o 29 3 por ahí. lecciones, 4 lecciones. Ujú. ¿Las cuentas? 2, 3, 4, 5 lecciones. O Vamos. de la 11 a la 15. ¿Ves? O sea que vamos a lograr terminar el material primero. Ay, muy primero adelantadas. Dios. Sí. Bueno, entonces dice que Y entendido, por favor. Eso es lo principal. Dios quiera que sí, ¿verdad? Ahí se recuerdan que tienen que ir contestando las preguntas porque esas preguntas son sus notas, ¿se recuerdan? Y este material sí fue muy, muy largo. Ujú. Así es que lo tienen que mandar para enviárselo a Verónica. Ok. Bueno, entonces, Ese es el examen final. ajá, el examen final son todas esas preguntas que tienen ahí en cada sesión y eso escrito es lo que les va a dar el 100 que siempre sacan. Y entonces, Hay que ponerse a trabajar. pero sí hay que mandarlo porque es lo que va a constatar de que ustedes tuvieron este diplomado. Bueno, inicialmente en el Antiguo Testamento era atribuido la participación en la vida celestial de Dios a los ángeles. O sea que los ángeles eran los hijos de Dios porque participaban, pertenecían de esa vida celestial, ¿verdad? De esa vida magnífica. Aún no se tenía clara la idea de filiación divina, es decir, no estaba claro que nosotros los seres humanos fuéramos hijos de Dios. Miren que ese paso es un paso por Jesús, des en cuenta. Sí, exacto, Jesús. Ajá. Entonces, y por eso van a encontrar ustedes en el Antiguo Testamento más bien una relación, claro, Dios se relaciona con el ser humano, pero no se relaciona como padre, ¿verdad? Sino que la relación va a ser básicamente con los ángeles, arcángeles y querubines, con toda la corte celestial. Entonces aquí tenemos al mero mero que nos hace, ¿verdad? Que las cosas las replanteemos desde otra perspectiva. ¿Dónde está verdaderamente el centro? Que es Él y cómo es que nosotros, gracias a sus méritos, gracias a su entrega obediente, a su amor, pues nosotros tenemos esos frutos, los disfrutamos. Fíjense que por eso es tan importante cuando el Papa Francisco, entender esto, cuando el Papa Francisco habla de la alegría del Evangelio, de la alegría, porque esto es un verdadero gozo, es una verdadera alegría pese a las circunstancias y a todo lo que pueda pasar, el saber que se es hijo y el saber que cuando termina nuestra labor por estos lados, pues vamos justamente a la casa del Padre, no vamos a otro lugar, ¿verdad? Ese es un mensaje, es una teología muy linda, si la comprendemos, la creemos, pues es muy esperanzadora. Pero eso es del Nuevo Testamento, es a partir de Jesús. Para atrás va progresivamente. Entonces aquí les va dando a ustedes, por ejemplo, acuérdense que en el Sinaí se vuelven su pueblo, no sus hijos, ¿verdad? En el Sinaí, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, ¿verdad? Para Israel, hijos de Dios significa un parentesco humano entre Israel y pues sería entre Dios, ¿verdad? Y su pueblo. O sea, el parentesco humano de hijos de Dios era todo Israel, pero básicamente por parentesco, porque él tendría en el Antiguo Testamento, él es el Dios, entonces él es el rey, él es el dueño y los demás van a ser administradores, pero los hijos van a ser los que pertenecen a ese mismo pueblo. O sea, ¿cómo lo van a ver ellos? Ese pueblo pues tienen esa identidad monoteísta y los demás, pues no, son paganos, ¿verdad? Son gentiles, están fuera, ellos ni siquiera quieren tener contacto con ellos porque se contaminan. Entonces, Israel va a ir experimentando la realidad de una filiación adoptiva.
Entonces, aquí, cuando tienen estas citas, tienen una especie de, como de vislumbrar, ¿existe esa palabra? Vislumbrar o dislumbrar, ¿cómo es? Como se va como apareciendo. Vislumbrar. Okay. Entonces va como apareciendo esa realidad de adopción. Por ejemplo, los profetas, por ejemplo, el rey que es ungido, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que va a administrar. El rey, acuérdense ustedes que va a ser visto como un hijo adoptivo, ¿verdad? Fíjense que eso también hay que entenderlo porque los pueblos cercanos, incluso en el tiempo de Jesús, acuérdense que el César era visto como hijo de Dios, ¿verdad? Y otros reyes, acuérdense que los egipcios, por ejemplo, Ram, hijo del sol, pero Ram, pero el sol, pues ellos lo tenían como una divinidad única, porque en este caso los egipcios eran monoteístas, pero monoteístas panteístas, porque para ellos el sol era una divinidad. Entonces Ram es sol. Entonces al ser Ramsés, hijo del sol, entonces acuérdense que ese es un poquito el criterio, incluso ya lo habíamos dicho la vez pasada con don Pedro de Alvarado, ¿verdad? Tonatiuh, pues hijo del sol, o sea, era hijo de Dios, ¿verdad? Entonces era una concepción que iba desde esas perspectivas. Este título se atribuirá a todos los miembros del pueblo de Dios para insistir en su consagración religiosa al que es su padre. Pero eso no está tan definido hasta Jesús. Para reprocharles, por ejemplo, Oseas, con más vigor su infidelidad. Aunque aquí con Oseas va más bien el relato de matrimonio, ¿verdad? No tanto como hijo, sino como esposo. O sea, Dios es como el esposo de Israel es como la novia, y fue como que desde que era pequeña, ¿verdad? La encontró abandonada en el desierto y Dios fue como dándole la vida poco a poco, pero al llegar a la juventud fue infiel, ¿verdad? Entonces va más bien como otro tipo de relación de boda, de esposo, de novia, pero siempre va esa relación de parentesco, ¿verdad? Que se va desarrollando a través de toda la escritura, que lo que significa es pertenencia, es lo que estamos hablando. Entonces la conciencia de la filiación adoptiva viene a ser uno de los elementos esenciales de la piedad judía. Funda la esperanza de la restauración futura. Y también funda la retribución escatológica, o sea, al final de los tiempos, ¿verdad? Que los justos, acuérdense ustedes en el Apocalipsis que llega al final, que no es toda una destrucción, sino que al contrario, todos aquellos que se habían bañado en la sangre del Cordero, ¿verdad? Llevan todas esas vestiduras blancas y van como hijos de Dios y están asociados siempre, ya para siempre, con los ángeles, están purificados. Pero fíjense una cosa, han sido purificados por la sangre del Cordero, ¿verdad? Que está, miren la imagen preciosa, está degollado. Degollado significa que está muerto, pero está de pie. Entonces ustedes no pueden ver a un muerto, solo los árboles mueren de pie, pero los corderos no, ¿se fijan? Entonces el cordero está de pie y está degollado. Entonces son signos que uno tiene que verlos con mucha atención para encontrarle toda la riqueza, todo el significado que está tratando de dar, ¿verdad? Y es ese hilo conductor que va desde el principio de lo que estamos, porque ahorita estamos en el Antiguo Testamento. Y lo que les decía anteriormente, que el rey es hijo de Dios por unción, es ungido por el profeta. Para Israel, el rey no tiene carácter divino, como lo tenían en otras culturas. En el Antiguo Testamento, el rey es un hombre como los demás, sometidos a la misma ley divina y sujetos al mismo juicio.
David y su linaje fueron objeto de una elección particular que los asocia al destino del pueblo. O sea, básicamente, cuando está esta declaración, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo, esta declaración tiene que ver por la asociación o pertenencia del destino. Fíjense una cosa, y fíjense cómo tiene que ver con el cristianismo, que no tiene nada de mágico, sino que tiene que ver con la asociación. O sea, ¿qué dice Isaías? Soy un hombre pecador en medio de un pueblo pecador. O sea, estoy asociado y pertenezco a una raza de pecadores. Pero, luego, ese mismo Isaías más adelante va a presentar a Jesús, que ha asumido las consecuencias de todos mis pecados. Y entonces el destino cambia. Ya no tengo el mismo destino de pecador, sino que pasa, hay un proceso, pero un proceso que se cumple, que no es mágico, en la medida en que yo pertenezco a este destino de este pueblo. ¿Cuál es este destino? ¿A qué estamos destinados? A salvarnos todo. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dios no quiere la muerte del pecador, quiere que se salve. Entonces, el destino del pueblo de Dios, estamos predestinados a salvarnos, o sea, a redimirnos, o sea, a regresar a la casa del Padre. Todo esto en el Antiguo Testamento está un poquito, no está tan claro, se aclara hasta el Nuevo Testamento, pero ya se va desarrollando esa idea de poco a poco, hasta ver aquí, por ejemplo, con David, es ese punto ya importante, y después vemos de David que el mismo Dios va a hacer que surja de ese vástago de David alguien que nosotros ya sabemos que es Jesús, ¿verdad? Entonces, el Hijo de Yahvé es un título real, que será luego un título mesiánico. Ajá. O sea que en todo el Antiguo Testamento va a ser dado al rey, pero luego ya, ¿cuándo pasa esto? Que empieza el mesianismo. Cuando toda la monarquía queda destruida. ¿Cuándo termina eso? Con el exilio de Babilonia. Entonces ahí en ese exilio empieza la promesa de un Mesías, o sea, de la acción de Dios que va a restituir y que va a hacer surgir a un Mesías y que va realmente a hacer lo que va a actuar como realmente hijo. Y entonces aquí vienen esas promesas de los profetas hacia el futuro rey por excelencia, ¿verdad? Dice Ana Lu que ya las están llamando. ¿Perdón? Muchas gracias, Betsaida. Nos quedamos en el Nuevo Testamento, de nada, para servirles, que tengan un fin de semana bonito. Gracias. Un gusto estar contigo. Nos vemos. Sí, gracias, Betsaida. Vamos a leer el documento para el lunes entonces. Sí, lo platicamos, eso tenemos para el lunes. Sí, gracias mil por todo. Bendiciones. Que estés bien. Ustedes.